Hola a todos, bienvenidos a Cines del Iván. Nosotros somos Alejandro Martínez. Y Jesús Alanís, En este espacio hablamos de cine con una perspectiva distinta. en donde podremos ver conceptos de psicoanálisis que aparezcan en el cine y sus relaciones. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cines del Iván. En esta ocasión nos pusimos un poquito ambiciosos en cuanto a lo que vamos a hablar, pero justamente por eso ahora sí fuimos un poco más precavidos vamos a tener dos partes de estas películas, saga, personaje incluso. Vamos a hablar de tres películas. Vamos a hablar de El silencio de los inocentes, Dragón Rojo y Hannibal Lecter. Ahorita Jesús nos recuerda bien el orden porque no me acordé si era el orden correcto, pero vamos a ir hablando un poquito de diferentes aspectos de estas tres películas. En la siguiente parte vamos a retomar un poco más de las películas que abarcan este universo cinematográfico, sobre todo para profundizar un poco más en el personaje de Hannibal Lecter, pero por lo pronto vamos a hablar de estas tres películas. Por el momento, el orden, digo, quien les guste ver las películas, así como un orden en particular, de esa trilogía, que ahorita también vamos a hacer una aclaración en esa parte de trilogía, el orden cronológico de las películas sería Dragón Rojo, después Silencio de los Inocentes y al último la película de Hannibal Lecter. Ahora, en sí hay otras dos películas que por el momento no vamos a mencionar, no vamos a meternos mucho de lleno, pero hay una versión de Hannibal Lecter, creo que es El origen del mal, El origen del mal, del 2007, que daría hasta el momento como la trama posterior a todo lo que sucedió, a todo lo previsto a las tres películas que vamos a mencionar hoy. Y hay una más de 1986 que se llama, si no me recuerdo, Manhunt, que en sí no sé qué tanto sea una película, mencionarla como una película de Hannibal Lecter, pero es una primera introducción al personaje como tal, en este caso de Hannibal Lecter, que en estos capítulos en particular, por todo el mundo cinematográfico que tiene, nos vamos a enfocar en las 5 películas, en este caso las primeras 3, y posteriormente haríamos como referencias, sin mencionar la parte de las series, que si bien son también muy, muy relevantes, muy importantes, nos vamos a centrar únicamente en la parte de las películas, por el momento. Sí, era Manhunter del 86, la primera, donde se hace lo que platicábamos antes de grabar, como el primer nombramiento del personaje, y que justo una de las razones por las que queremos hacer dos partes de estas películas es porque en unas, y particularmente en estas tres primeras que vamos a hablar, Hannibal Lecter ya es un personaje que está ahí establecido dentro de ese universo, dentro de la trama, que no es necesariamente sobre él, que sí juega una parte muy importante dentro de la historia. Las otras películas nos darían un poco más del contexto de lo que queremos hablar de este personaje en particular. Por lo pronto, entonces nos vamos a enfocar en estas tres películas solamente. Ahora, dando una introducción, creo que Hannibal es uno de los personajes más emblemáticos del cine desde los 90, con este personaje y esta actuación de Anthony Hopkins, de cómo crear un personaje psicópata, por así decirlo. Y creo que es uno de los temas que, vaya, hablando de psicología, es como que lo que más se le atañe, ¿no? La parte de los psicópatas, la parte de los asesinos seriales, todo esto que también se puso mucho de moda. Y vamos a hablar de estos 3 thrillers policiales dentro de la ciencia ficción, justamente de todo lo que pasa es meramente ficción, pero hay muchos rasgos que nos atañen justamente en esta situación de la psicopatía, o en este caso del narcisismo, toda la cuestión y las estructuras que ya hemos mencionado anteriormente en el capítulo de la perversión, específicamente hablando, pero vamos a ver estos como enfoques también de cómo se le va dando y formando también este personaje, porque, dando un pequeño adelanto, en la primera película de Silencio de los Inocentes, que en el año del 91, la parte de la tecnología completamente diferente a las demás, pero hay mucha diferencia del personaje en cuanto a su habla, en cuanto a su forma, y sobre todo la cuestión de la mirada, que el Silencio de los Inocentes es una mirada que le puse demasiada atención, no se parpadea en ninguna escena, es muy marcada la mirada penetrante, ¿no? de Anthony Hopkins. Y en las demás películas ya se trata de un ambiente mucho más tranquilo, más elegante, con mucha más diferencia. Recordando que son 10 años de diferencia del 91 al 2001, que es la continuación de las películas. Hay mucho que ver en el tema también de la cultura, que lo mencionábamos en el capítulo ahora con Roberto, que también es parte importante
del sentido del cine. Sí, justamente. Y algo que me parecía también importante, que no lo pensé inicialmente tanto, pero sí justamente se nos presenta al personaje y tiene que ver por la cronología que vamos viendo en las películas, que parece estar de pronto un poco desajustada o desorganizada, y luego ya cuando vemos cómo es que va esta progresión, también tiene sentido cómo va evolucionando el personaje y cómo lo van presentando, además del hecho de que, pues como justamente dice Chuy, van pasando el tiempo, digamos, en la realidad de los actores, de este actor en particular, que también hay ciertas cosas que van a ser inevitablemente diferentes en las siguientes películas. Pero justo en esta película, iniciando con El silencio de los inocentes, vemos a este personaje ya como algo establecido dentro de este universo, como decíamos, donde se le solicita ayuda como casi como un asesor dentro de un caso. Pero también está el inicio de... También quiero mencionar la adaptación, porque también me causa mucho ruido. El nombre Silencio de los Inocentes también está tomada en la traducción española de El silencio de los corderos, que así de este lado se encuentra. Pero me llama la atención la traducción de Inocentes por lo no hablado, por así decirlo, por la defensa. Y por ejemplo, en la primera película que vemos a la actriz de Judy Foster, quien interpreta a Clarice Sterling, que es en ese momento es una estudiante quien va a investigar un caso parecido a lo que fue o a lo que hizo, en este caso, el doctor psiquiatra Hannibal Lecter, que también aquí hizo una muy buena aclaración. Al inicio de la película se menciona como un psiquiatra, un doctor psiquiatra, y todas las películas se refieren a él como un doctor. En ningún momento se perdió el que le digan Hannibal, que se refieran a él como otra cosa cuando se le dirige a él, más que como doctor, ¿no? Que eso ya habla bastante del estatus en donde ya se tenía, ¿no? Esta misma cuestión. Claro, y esa parte justo del estatus creo que también es la parte importante de la forma en la que se presenta el personaje, porque se le da una autoridad. Y justamente también, inevitablemente, si lo pensamos en esta cuestión un poco más social, también a mayor autoridad hay un mayor peso, incluso hasta en la mirada y el cómo se mira a quien tiene la autoridad, y cómo quien tiene la autoridad mira a quien no la tiene. Y justamente aquí a este personaje se le da una autoridad incluso dentro del contexto en el que está de prisión, se le teme y se le tiene cuidado, y hay esta autoridad del doctor. Inclusive hablando un poquito más acerca de este inicio de la primera película de Silencio de los Inocentes, dando un poquito más como la premisa. Esta película está protagonizada, como les comentaba, por Judy Foster y Anthony Hopkins, que son meramente los principales, y tratan de trabajar un estudio que se hizo también muy famoso en la agencia del FBI de comportamiento criminal para hacer una perfilación. En este caso se hacen perfiles con personas con antecedentes violentos, con comportamientos inusuales, ya detenidos, para poder hacer un estudio de estas personas, estos crímenes seriales, para posteriormente atrapar a estas personas, ¿no? Las que sigan causando, o inclusive evitar que lleguen a causar este tipo de daños a la sociedad o a las personas en particular. Y la agente Sterling la invitan justamente porque ella ya tiene un recorrido como psicóloga y criminóloga de los estudios en cuánticos, si no mal me equivoco, y va justamente a hacer esta entrevista con el doctor Lecter. Pero aquí hay algo muy particular de la misma posición del estatus. El doctor Hannibal Lecter ya tiene cierto tiempo en prisión, por lo que más o menos se da. Ya tiene un antecedente en donde ya le han tratado de entrevistar o hablar con él y no se presta a poder hacerle sus debidas entrevistas, y particularmente con la agente Sterling acepta él directamente. No es una cuestión de si ella quiere, sino si él quiere, ¿no? Y toda la película se maneja muy bien esta cuestión de el asesino, en este caso, es quien dirige la película. Y de entrada la cuestión de cómo se va la trama en toda la primera película, de todo lo que él vaya diciendo va teniendo un sentido, todo lo que está haciendo el FBI para poder atrapar a este otro asesino buscado,
juega mucho también con esta posición de poder. Él es quien tiene la palabra, él es quien tiene el poder. Claro, pero algo también que creo que es muy relevante es como de una manera no directa también la reconoce a ella como con poder. Y justo por eso se presta a ceder, a hablar con ella y a ayudarle, y como decíamos, como ser en cierto sentido un asesor, pero dentro de ese reconocerle el poder también es, pero yo tengo más poder, entonces yo estoy jugando contigo y les doy pistas un poco confusas, un poco ambiguas, que si bien sí les ayudan, es más a ella quien les está dando, y es porque a ella es la que la reconoce como, digamos, en cierto sentido con la capacidad o la inteligencia para entender las pistas confusas que él les está dando. Inclusive lo pensaba de manera general con estas cuestiones psicopáticas, porque digo, en un gusto particular, que esto nos daría a hablar bastante de material que no lo hemos mencionado muy profundamente. Hay una serie muy famosa en Netflix que se llama Mindhunter, que hacen básicamente esto de hacer entrevistas con perfiles criminales para poder desarrollarlos, y nos presentan muchos asesinos seriales muy famosos, ¿no? Ya un poquito más acercado a la realidad. Todos esos personajes tienen antecedentes y son realmente los causantes, pero todas estas personas en su gran mayoría tienen un intelecto bastante alto a comparativo de una persona estándar, una persona con un IQ normal. Pero en este caso no nos dicen esta cuestión del intelecto como tal, pero se sobresalen, por así decirlo, se entiende de la parte psiquiátrica, la parte que es el doctor, de la parte de todo el conocimiento previo, tanto estratégico, tanto del conocimiento general que tiene acerca de la cultura y del mundo, ayuda mucho a este personaje como al establecerse ahí. Así como lo comentaba con la gente de Sterling, tiene algo muy parecido en rasgos de la intuición, del acercarse, del tipo de inteligencia, del tipo no convencional, donde también ayuda a interactuar, por así decirlo. Porque recordando también esta cuestión del perfil que tiene Hannibal, no ataca a cualquier persona y no hace como cualquier comportamiento. Es muy meticuloso, muy particular de esta parte psicopática, de no es nada más por hacerlo a lo como lo desorganizado o a lo banal, sino tiene un porqué fundamentado dentro de su lógica, dentro de la estructura psicopática. Claro, y eso, digo, me hacía pensar también en este otro policía de la otra película del El Dragón Rojo, porque vemos también una dinámica bien parecida con Sterling. No recuerdo el nombre del policía en este momento, pero también le reconoce, y también incluso es como, eso ya lo pensaste, cuando va y le pregunta como para que le diga, y es como, me preguntas a lo que tú ya pensaste, que ya consideraste, y le reconoce también en ese sentido, pero se mantiene constantemente el sí, pero yo soy más, yo tengo más poder. Y en estos juegos que ya hablamos en el capítulo de la estructura perversa, conocíamos esta miniserie, digamos, de las estructuras, hablando de la serie Bonding, creo que se llamaba, donde mencionamos que el sujeto de estructura perversa es como si jugara ajedrez con los otros y los otros son las piezas, y vemos justamente a Hannibal hacer esto. Él está jugando con ellos. Claro que también se enfrenta a un jugador que también sabe jugar ajedrez y que más o menos le entiende y le lleva, le da un poco de lucha, digamos, en ese sentido en el juego, para que no sea para él un juego aburrido. Y eso es lo que mantiene también esta cuestión del sobrepasar los límites. Necesita a alguien que le ponga el límite, porque si no, no es divertido sobrepasar un límite si nadie se lo pone. Ahora, esta misma cuestión por ejemplo, hablando de la película de Dragón Rojo, de la gente Will, que es la protagonizada por Edward Norton, hay algo en particular en esta segunda versión de cuando cambia, que no es la gente Sterling, que el protagonista Will sí ataca y sí conoce, incluso al inicio de la película tiene cierto trabajo con el Dr. Hannibal, y esto hace más cercana toda la película, por así decirlo. Pero igual hay algo, como lo comentaba ahorita, esta cuestión del ajedrez, por ejemplo. Hannibal Lecter juega un rol de estratega básicamente en todas las películas, porque no se centran en él en su gran mayoría, a excepción de Hannibal Lecter, en la película Hannibal Lecter, pero él funge como punto medio. O sea, la trama principal es una,
Hannibal Lecter es otra, no es tan enfocado justamente al personaje Hannibal Lecter o al protagonista como tal, sino se está en la subtrama, por así decirlo. Y en la cuestión del dragón rojo, tanto con la de los Silencio de los Inocentes, se trata de dos psicópatas también seriales que se tienen algo característico. El primero, que es Buffalo Bill en Silencio de los Inocentes, y el segundo lo comentan como la de los dientes. La de los dientes. Y él mismo se hace automención del dragón rojo por justamente una cuestión del tarot, si no me equivoco, o una imagen que él tiene tatuada en su... Sí, es una imagen. Algo que también ya mencionábamos antes de grabar, cuando pensamos en, bueno, hacia dónde vamos a encaminar, porque hay demasiado que decir de por sí de una sola película, hay mucho que hablar. Con estas 3 películas, algo que nos parecía muy significativo es este estatus, hablando justamente del poder que tiene Hannibal en el ser visto como admirado por ambos personajes, tanto por Buffalo como por el de los dientes o el dragón, como se mencionaba, que incluso el de los dientes es un nombre que le dan por la asociación, que bueno, como vemos en cualquier serie o película policíaca, son los policías quienes se suelen inventar los nombres, y ahí fue esta cuestión por la mordida, pero justamente le admiran, y hay esta cuestión de, no recuerdo si con Buffalo Bill hay esta cuestión de alguna carta como tal, como la hay en el Diablo Rojo, que le envía una carta y que la usan incluso como parte de la estrategia, que no sale muy bien, pero como parte de esta estrategia, el cómo le admiran a Hannibal. Según yo, no que lo recuerde como tal, pero eso también digo, es algo que se podría mencionar por aquí, la parte de la admiración, por así decirlo, el ejemplo hasta cierto punto. Aquí quisiera hacer otra invitación a otra serie que se me hace muy buena, que se llama La Mantis, la pueden conseguir igual en Netflix, y esta película es de una producción francesa, creo que son como 3-4 capítulos nada más, donde es básicamente la misma historia de Hannibal, con una mujer, pero con sus características de los crímenes que hace son de la forma que una mantis religiosa lo podría hacer, de una forma más animal, por así decirlo. Pero aquí juega algo muy, muy importante en estos dos perfiles, de los siguientes personas, los siguientes psicópatas admiran y replican el trabajo hecho por Hannibal en este caso, que recordando un poquito más puntual en la película de Hannibal Lecter como tal, la forma que él tiene de cometer esos crímenes son demasiado vistosos y demasiado notorios, por así decirlo. Y en el siguiente capítulo, lo quiero mencionar nada más como una premisa, vamos a centrarnos un poquito más en la cuestión de el canibalismo, o esta extensión de su nombre de Hannibal Lecter, que es una de las grandes porqués también se está tomando este personaje en esta ocasión. Que de hecho era justamente como la idea inicial, hablar de esta cuestión del canibalismo, que ya de por sí nos da mucho que hablar desde el psicoanálisis, pero vimos un poco más pertinente primero introducir pues prácticamente lo que es este universo cinematográfico de Hannibal, para luego hablar ya propiamente de él, y más porque, como lo decíamos, de primero nos lo presentan como un personaje ya establecido, pero no nos dan todavía mucho contexto sobre él. Sí, aprendemos mucho del personaje conforme van avanzando las películas, y sobre todo en la de Hannibal, pero todavía nos falta un poco más para hablar de él, y para hablar del canibalismo en su caso, sobre todo para hablar de él. Ahora también volviendo un poquito más a esta parte de psicopatía, quisiera hacer una como introducción también, volviendo un poquito empezando a aclarar un poquito la idea por acá, de si la psicopatía es una enfermedad, porque eso es algo con lo que me empecé a topar un poquito al momento de indagar la información, porque, por ejemplo, Hannibal Lecter, en cuestión de su perfil, no tiene ninguna enfermedad, la psicopatía no está catalogada, por así decirlo, como una enfermedad hasta que se cometa una situación, por así decirlo, un crimen o algo que sea muy notorio. Pasa lo mismo no porque se tenga tos significa que se tenga pulmonía, por ejemplo, no va en el rasgo. Ahora tampoco es una estructura psíquica marcada, por así decirlo, son rasgos de psicopatía, por así decirlo. Y hay mucha este debate o esta apertura en el cine
de qué es un psicópata puro, por así decirlo. Que hay muchas películas que nos pueden también dar como ejemplos. Por ejemplo, lo mencionamos en su momento, de La Naranja Mecánica, como un sociópata ya propiamente dicho. Hay otra película que se llama Un lugar para los débiles, no es Lugar para los débiles, sino algo por el estilo, del 2011, donde el personaje es completamente un psicópata, ¿no? Tiene muy galardonado en el cine el estatus de un psicópata. Pero en el caso de Hannibal Lecter es muy marcado, él es un psicópata propiamente dicho, más el hecho del canibalismo, por así decirlo. Es todo un personaje extendido. Pero hablando meramente de los rasgos o del comportamiento psicópata, no se trata de una enfermedad, sino se trata también de acciones y decisiones que está tomando una persona. Y sí, justo también algo que usualmente vemos es la relación que hay entre la psicopatía con la estructura perversa. Y una pregunta que suele hacerse constantemente es esta cuestión de si el psicópata se hace o se nace como psicópata. Y con estos dos personajes de Búfalo y de La de los Dientes vemos contextos bien particulares, contextos de su historia de vida que los llevan, no diríamos necesariamente que los orillan a, pero sí que suelen y que funcionan en cierta manera como detonantes para ciertas cosas y potenciar a lo mejor ciertos rasgos que ya estaban ahí, que si bien no necesariamente van de la mano con esta cuestión del canibalismo, sí vemos de pronto ciertas cuestiones como la identificación con el agresor, como en el caso de Búfalo con la cuestión de esta figura de lo femenino, en que incluso con ambos personajes, tanto con el Hada de los Dientes como con Búfalo, vemos esta cuestión conflictiva con la figura femenina que desborda en dos vertientes bien diferentes. En un lado, como esto que menciona Hannibal, el que se entiende o que se cree, más o menos así lo menciona, que le decía, me causó un poquito de conflicto, también tiene que ver en la época en la que se realiza la película y la terminología que se usaba y cómo se usaba en esta cuestión de la transexualidad con este personaje realizando los secuestros y asesinatos de las mujeres para crear un vestido o un atuendo, digamos, y lo mencionaba como esta parte del destruir a la mujer para convertirse en mujer. Y en el caso de La de los Dientes vemos también que parte de su historia de vida también había un conflicto bien fuerte con la figura femenina. Incluso con la figura en general, por ejemplo, la parte del rostro, o el famoso modus operandi de cada uno, que típicamente hablando es muy característico en este tipo de películas, el cómo toda la trama va tejiendo toda esta cuestión de todo va conectando justamente a la parte de un perfil, ¿no? Todo lo que se está haciendo es bajo un perfil psicópata, sociópata, narcisista, etc. Pero en el caso, por ejemplo, de Búfalo, lo pensaba mucho en el qué sucedió, por así decirlo, que es una como pregunta inevitable en muchas cuestiones, como el ¿y qué pasó con esto? ¿Por qué crea esta situación? Y como lo comentaba en un momento, de si se nace o se tiene, por así decirlo, o se está. Y en el caso de Búfalo hay una escena muy pequeña, por así decirlo, en donde cuando tiene una de las personas en secuestro, pasa, por así decirlo, al voy a hacer esto, por así decirlo, ya decidí esto, ya lo voy a hacer, casi. No pasa por un arrepentimiento, no pasa por una cuestión de culpa, que eso es un gran tema también por acá, pasa por una decisión, bajo un gran porqué de la historia, por así decirlo. En el caso de Dragón Rojo, del Hada de los Dientes, supuestamente, y digo supuestamente porque no me acuerdo como tal, a comentarios que hace, creo que ya es el FBI, hay una cuestión de, incluso Hannibal lo comenta, de seguro tiene una malformación o tiene una operación en la cara, por así decirlo, dentro de su historia tiene que venir estas dos características por el tipo de daños que él hace, por así decirlo. Del modo superante tiene que ver con algo que le pasó, por así decirlo. Y vemos este comentario de la pareja, en este caso de Dragón Rojo, de si hay cierta diferencia con el rostro, por así decirlo, que no sonríe, no hay un porqué muy claro, pero ahí está presente todo el tiempo, ¿no? Estos como rasgos de su trama, de su historia.
Ujú. Claro, y es que con ambos personajes, con Búfalo y con el Hada, vemos esta cuestión de la mirada también bien importante. Ya lo hablamos de cómo la mirada de Hannibal es diferente en estas películas, pero también vemos cómo hay esta mirada propia a través del espejo, por ejemplo, con el Hada que rompe los espejos y que incluso usa los espejos para ponerlos en los ojos de las víctimas, y que hay como esta cuestión, creo que lo nombra como el renacer o el despertar, algo así, lo menciona él, pero incluso también bien significativo como esta mujer con quien inicia esta cuestión de la culpa, que no vemos en Búfalo, pero en el Hada sí esta cuestión de la culpa, que en esta cuestión con la pintura o con este simbolismo de la pintura de este dragón, ahí el no te la puedo dar, ella es buena, pero algo que también bien importante es que ella no lo ve, justamente porque esta mujer es ciega y hay esta cuestión, por eso le pregunta, no sé si estás sonriendo o si tienes el ceño fruncido, y él dice, confía en que estoy sonriendo. Y mientras no sonríe, también bien importante esta desconexión con esa mirada. Y esta desconexión con la mirada que los otros tienen de él, porque él también se percibe de una forma que no es necesariamente, que incluso no es la que cree que los demás tienen de él, porque ella le dice, las otras mujeres me preguntan y me dicen tal cosa, y él no se percibe de esa forma. Incluso hay parte de su historia de vida, hay este nombramiento como por ser un monstruo, por ciertas cuestiones que vienen un poco más relacionadas con el momento de vida en la que se estaba, por estas cuestiones, pero ese nombramiento ya como el monstruo que lo lleva justamente a progresivamente, incluso con la persecución del cuadro de la madre que está ahí en su casa, y justo como la mujer lo mira y de pronto se topa una mujer que no lo mira, pero sí lo ve. Lo percibe. Ahora, hablando también de la mirada, por así decirlo, de estos personajes, en ambas películas, bueno, en esta de trío de películas, los tres psicópatas como tal tienden a hacer la misma cuestión del no poderse reconocer, por así decirlo. Lo voy a hablar desde la misma cuestión de mecanismos de defensa. En Hannibal Lecter, algo muy característico, sobre todo en Silencio de los Inocentes, habla hacia afuera. Tiene una capacidad increíble de describir a la gente Starling, y para poderle sacar parte de su historia, ¿no? Por así decirlo, la cuestión de su infancia, del papá, de la mamá, todo esto. Pero ella le hace un comentario diciéndole qué tan bueno eres percibiéndote a ti mismo, hacia adentro. Y ahí no hay un silencio, hay una incomodidad, y cambia la pregunta, ¿no? No se le da lugar al sí mismo, sino al otro. Y en el caso tanto de Buffalo Bill, tanto de Dragón Rojo, es voy a usar el cuerpo de otro, voy a usar tanto en Búfalo, sobre todo, necesito el cuerpo de alguien más para poder sentirme yo. Es una como premisa medio curiosa, pero ahí se marca él, no se está dando, sí se da cuenta, porque tampoco lo quiero pasar desde la no conciencia, sí se da cuenta lo que está haciendo, pero lo está haciendo con un fin de ser alguien más, por así decirlo. Y eso sí lo comentan, de quiere ser casi como sentirse una mujer, ¿no? Y en el caso del Dragón Rojo, en ningún momento pareciera ser él, sino la imagen que le dice que haga, por así decirlo, tampoco es reconocible. Inclusive muy simbólicamente la cuestión de los espejos, que se habla toda la película de su modus operandi es romper espejos y hacer daño con los pedazos, por así decirlo, a sus víctimas. Es donde no concibe el poderse reconocer ante el espejo, ¿no? Y si profundizamos un poquito más en el estadio del espejo de la Cándida, nos vamos a aventar mucho, pero sí habla de la imagen propia del psicópata o de la persona al no poderse reconocer. Es muy complicado que se pueda reconocer. Claro, y es que justamente digo, volviendo un poco a esto, la mirada, y ahorita que mencionaba lo del estilo espejo, también justo dentro de esto está el ser nombrados y ser estructurados en base al otro y a la mirada del otro. Y con el hada de los dientes escuchamos a través de estos recuerdos, no recuerdo si eran por recuerdos o cuando se lee el diario, pero hay esta cuestión de lo que la madre le decía, incluso cómo lo usa el policía en contra de él casi al final de la película. Y justo con el otro personaje, el de Búfalo, también hay esta cuestión. Y de hecho algo que me llamó mucho la atención y parte de lo que me resulta un tanto problemático escuchándolo desde la actualidad es esto: él quiere ser transexual.
no, él quiere ser una mujer, porque hay una connotación de diferencia bien importante en eso que se dice y en el momento en el que se dice el quiere ser esto, pero no terminar de llegar a hacer esto. Que a lo mejor hoy en día que lo escuchamos, lo escucharíamos desde una posición completamente distinta y habría una cuestión un poco violenta en ese comentario. Tendríamos que escucharlo desde el momento en el que se dijo ahí y no como lo escucharía yo ahorita, que me causó conflicto de inmediato en el escucharlo. Pero sí, el cómo también fue estructurado este personaje, cómo fue visto y cómo entonces por lo cual se ve o no se ve. Inclusive esta cuestión, por ejemplo, un poquito más desde la perfilación. En el perfil no se habla de la persona, se habla de los rasgos, por ejemplo. Y el hablar, por ejemplo, de transexualismo, hablar de un asesino, hablar de cualquiera de las características de una persona, es catalogarlo inmediatamente, ¿no? Y digo, justamente dándole lugar a lo que comentas también, el tema de la cultura en los 90 era completamente diferente al de los 2000, por ejemplo, al del 2020, que lo hemos mencionado, pero es muy importante también esta perspectiva de lo que era diferente también en el cine, desde la forma de vista. Ahora, hay películas que lo hemos mencionado a lo mejor, y si no, lo voy a mencionar por acá, no envejecen del todo bien, por así decirlo, ¿no? Lo que culturalmente era permitido, ya no. Y hay películas que envejecen muy bien, en donde todo el tiempo se habla con cierta coherencia, ¿no? Lo que de repente se refiere. Una película adelantada a su época es donde culturalmente va hacia una cultura más adelante, ¿no? Va andando un poquito más hacia acá. Y volviendo un poquito al mismo tema, por ejemplo, de Hannibal, toda la estructura de él en particular se puede sostener todavía en una época de cultura actual. ¿Por qué? Porque sigue estando estos rasgos, la parte de la seducción, la parte de un enfoque, por así decirlo, criminalístico, en donde está muy presente este personaje, ¿no? Y por algo perdurado también mucho tiempo en el cine. Claro, y también se han creado otros personajes muy o levemente inspirados en este personaje Hannibal. Se me ocurre, por ejemplo, la serie de You, que también hay una cuestión bastante significativa dentro de esto. No la he visto toda, pero sé que hay cuestiones que también vienen mucho a la mano, y sobre todo porque son de esas cuestiones que no van dentro del terror ominoso, como lo hemos mencionado, sino este terror más real pues este tipo de personas andan por ahí y salen en las noticias y la vemos. Y si bien, pues bueno, podríamos, y creo que mencionábamos en algún momento fuera de grabación, como esta cuestión de la persona que leve o no tan levemente inspira a Hannibal Lecter dentro de la realidad y fuera de este universo cinematográfico, que aquí podemos decir, bueno, es un personaje, pero no es lo mismo que podemos decir como en Babadook, pues es un monstruo que sale de un libro, o es este personaje de una maldición por ver una película. Aquí es una persona, más allá de solo el personaje, y esto también es lo que viene a mantenerlo vigente, el hecho de saber que es una estructura y un tipo de persona, en cierto sentido, que podríamos encontrar en algún momento. Ahora, esta primera parte la vamos a ir cerrando un poquito desde esta parte, desde la psicopatía. Nos queda muy pendiente al hablar justamente más abiertamente del canibalismo, que es una de las características más notables de Hannibal, pero precisamente por eso lo vamos a pausar por acá, para poder darle a continuación la siguiente grabación, y darles también esta invitación a que puedan dejar sus comentarios, porque no nada más es Hannibal, sino hay muchos personajes desde una psicopatía muy marcados, que sería muy bueno que nos dejen sus comentarios también. Y también no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, tanto seguirnos en Spotify, ya que subimos los episodios todos los días domingos hasta el momento, porque ya estamos también un poquito cerca del cierre de temporadas, así que lo vamos a ir mencionando también en redes sociales para que también estén al pendiente. Claro, y algo también que nos va a dar oportunidad de nombrar y decir ya que va a haber una segunda parte es poder retomar luego las cosas que hayan quedado un poquito sueltas. Por ejemplo, pensaba que a lo mejor podríamos retomar la siguiente parte un poco más el explicar esta cuestión de la psicopatología, porque lo nombrábamos y a lo mejor quienes entienden psicoanálisis pueden tomar el concepto más fácil, pero también pues la idea, y como siempre lo decimos, es que quien le interese el psicoanálisis y no esté tan formado todavía, pueda ir retomando ciertas cositas, y a lo mejor si queda algo que haya sido un poco vago para alguien que no lo entienda del todo, poder aterrizarlo más y ya después hablar de esta cuestión del canibalismo con el personaje Hannibal,
pero ya lo iremos viendo en un próximo capítulo. Inclusive si tienen esas mismas propuestas que quieran acercarse también a comentarlo, estamos completamente abiertos también por acá. Por el momento dejamos hasta aquí y nos vemos el siguiente capítulo. Bye. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.